En el marco del encuentro Las Regionales de APRESID, Gervasio Piñeiro, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET, puso en debate el aprovechamiento energético que se da en la producción de alimentos. Una visión que pone al ingeniero agrónomo como un verdadero gestor ambiental, pero que también tiene que tener en cuenta el plano social y el económico. La producción de alimentos es el producto de un aporte entre los insumos, el manejo y el ambiente. Durante el último encuentro de regionales de APRESID, Gervasio Piñeiro se refirió a la necesidad de pensar en más cultivos de servicio para mejorar esa ecuación en favor del ambiente. Los sistemas agropecuarios hoy están funcionando con un esquema Revolución Verde, digamos, que era enfocado a la planta, ¿sí? A que la planta rinda mucho y a que le diéramos muchos subsidios de energía, que llamamos mucha energía externa al sistema para que eso funcione, sobre todo energía que venía de los combustibles fósiles. El planteo que tenemos nosotros es tener una visión no a nivel de planta, sino a nivel de todo el sistema, del ecosistema que estamos manejando, y bajar la dosis de insumos o la cantidad de energía externa que tiene el sistema, y sino que el sistema funcione con la energía que viene del sol. Para eso precisamos cambiar la información, poner información nueva, poner cultivos, armar rotaciones distintas para que ese sistema sea capaz, con esa nueva información que le agregamos, o manejos, de canalizar esa energía a proveer lo que llamamos distintos servicios ecosistémicos, digamos. Y según su impacto, ¿cómo podríamos definir y agrupar estos servicios? En la teoría nosotros los servicios ecosistémicos los separamos en por lo menos 3 categorías. Los que impactan a nivel local, los que impactan a nivel regional y los que impactan a nivel global. Entonces, los que impactan a nivel local son esos servicios ecosistémicos que van a impactar al mismo productor en su propia producción agrícola. Por ejemplo, la regulación del nitrógeno, el ciclo del nitrógeno, y mantener o formar materia orgánica. Si un productor hace manejos que pierde materia orgánica, lo que va a estar haciendo es perdiendo ese servicio. Entonces ahora no va a tener nutrientes para su propio cultivo y su propio cultivo va a ser el que pierde ese servicio. Lo mismo con la descompactación del suelo, con la altura de las napas, con el control biológico de insectos, con la comunidad de microorganismos del suelo. Todos son servicios que nos ayudan a producir más. Si no los miramos y los perdemos con los manejos que hacemos, después para seguir produciendo lo mismo hay que ponerle energía de afuera, hay que ponerle plata, hay que ponerle subsidio de energía para mantener la producción. Esos son los locales. Después tenemos los regionales, o sea, el agricultor cuando produce maíz también impacta el ciclo del agua, o también impacta el ciclo del nitrógeno en términos de nitrógeno que va a las napas, por ejemplo, como hablábamos recién. Entonces, un productor que esté tirando mucho nitrógeno que se le escapa y va a las napas, va a generar un problema porque no vamos a poder tomar esa agua. Y eso alguien le va a tener que pagar para descontaminar esas aguas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al productor no le gusta perder nitrógeno. A nadie le gusta perder nitrógeno ni fósforo de un sistema, no le gusta perder elementos. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, en vez de hacer un sistema que mirábamos la planta y se nos escapaban de repente muchos nutrientes, pensar en una ingeniería distinta, armar el sistema de una manera que produzca granos, pero que también evite la pérdida o la lixiviación de nutrientes. Entonces tenemos un doble propósito, 2 servicios, por ejemplo, en ese caso, y regional, el alcalde del pueblo o la gente que vive en el pueblo va a estar más contenta también. Entonces el servicio regional ese lo proveemos. Un servicio global podría ser la emisión de gases de efecto invernadero. Es un servicio ecosistémico global. Cuando un agricultor produce maíz, también emite gases de efecto invernadero. Según cómo fertilice, según la rotación de cultivos que tenga, va a emitir más o menos gases. Entonces eso también es otro servicio ecosistémico que estamos afectando sin darnos cuenta. Entonces pensemos sistemas que puedan producir maíz, que eviten la lixiviación y que además eviten la generación de gases, que mejoren la compactación del suelo, etcétera, etcétera. Hay que pensar sistemas que de alguna manera afecten el abanico de servicios ecosistémicos y provean lo más posible de todos ellos para que tanto los servicios ecosistémicos a nivel local estén funcionando bien y se pueda seguir produciendo, a nivel regional estén bien y entonces la gente alrededor de los productores esté bien, y a nivel global también y, por ejemplo, mitiguemos el cambio climático. Una apuesta por la diversificación beneficia la proliferación de los microorganismos que permiten resolver muchos problemas. Los cultivos de servicios lo estamos pensando en eso, en que dan distintos servicios. Entonces, un servicio que podemos pensar que dan estos cultivos es darle justamente de comer a esos microorganismos. Estos microorganismos hoy comen una vez al año, o se cosecha, les tiramos un poquitito de residuos y comen ahí, tienen un pulso y rapidísimo, aumentan las poblaciones, descomponen todo lo que tienen al lado y después se quedan en medio de latencia o tratando de comer lo que pueden y por lo tanto deteriorando la materia orgánica del suelo porque siguen comiendo, generan nitrógeno lixiviable, por ejemplo, nitratos y no hay nadie que lo tome el resto del año. Entonces los microorganismos son
individuos viven, digamos, igual que nosotros y no les gusta comer una vez al año. Si comen una vez al año, el resto del año están pensando qué pueden comer, ¿no? Es lo que nos pasaría a nosotros. Entonces el resto del año hay que darles de comer, hay que hacerlos trabajar, hay que hacerlos que ciclen la materia, que ciclen los nutrientes todo el año y que estén comiendo todo el tiempo y que haya plantas absorbiendo también todo el tiempo. Eso va a ser mucho mejor el sistema en términos de reciclado de nutrientes y evitando las pérdidas, por ejemplo, que es un rol clave de los descomponedores. ¿Y qué alimentos en el sistema benefician el desarrollo de los microorganismos y de esta manera aumentar el porcentaje de materia seca y orgánica? Una cosa que estudiamos con isótopos estables de carbono, que es una técnica relativamente novedosa, nos dimos cuenta que al suelo la formación de materia orgánica es mucho más alta a partir de raíces que de biomasa aérea. Entonces, por ejemplo, más o menos los números están entre un 40 y un 80% de la biomasa subterránea, o sea, de raíces, termina formando materia orgánica. En cambio, solo entre un 3 y un 7%, en promedio un 5% solamente del carbono aéreo termina formando materia orgánica del suelo. Entonces, es mucho más eficiente, si uno quiere formar materia orgánica, producir raíces que producir parte aérea. Entonces, estos cultivos de servicio, de nuevo, estamos tratando de pensar, bueno, entenderlos cuáles son, cuánta biomasa producen de raíces cada uno, ¿sí? Para ver cuánto le están aportando al suelo. Pero lo mismo podríamos hacer con los cultivos de cosecha. Una soja que produce 2 toneladas de raíces y una que produce 3 toneladas de raíces va a tener un impacto muy distinto en la conservación de la materia orgánica del suelo, una de otra, digamos. Esos valores podemos medirlos, deberíamos saberlos y conocerlos. ¿Y se puede llegar a cuantificar cuánto es el verdadero aporte que tienen estos cultivos de servicios, por ejemplo, si son leguminosas? Una revisión de trabajos de la región hecha por la facultad, por Elena Rimsky-Kursakov, que publicaba un artículo hace el 2015, ella muestra que distintos cultivos de servicio, coberturas, distintos cultivos de coberturas, como lo llama ella, que están siendo sembrados en la región, en promedio más o menos aumentan 1 tonelada de carbono del suelo por hectárea por año. O sea que plantar un cultivo de cobertura o un cultivo de servicio enfocado a generar materia orgánica podría aumentarnos casi 1 tonelada por hectárea por año. Eso es un montón de carbono, es un montón de materia orgánica que se está formando, que además viene acompañada con entre 50 y 100 kilos de nitrógeno, porque por la relación carbono-nitrógeno, esa materia orgánica va a estar guardando en esa caja de ahorro que es el suelo, ¿no? Esa caja de ahorro que tenemos para después darnos nutrientes a los cultivos, ahora va a estar bastante más grande, con casi 100 kilos más de nitrógeno, o sea, unos 200 kilos más de urea que van a estar guardados ahí. O sea que es un ahorro muy importante que podemos hacer con los cultivos. En ese sentido hemos medido una variedad muy grande de cultivos de servicios, de leguminosas, y con otra técnica que se llama de isótopos estables de nitrógeno, en este caso, determinamos cuánto nitrógeno es capaz de fijar del aire una planta de esas. O sea, una planta toma nitrógeno del suelo, pero también fija del aire por ser leguminosa. Entonces evaluamos una treintena de cultivos de servicio de leguminosas distintos y nos dimos cuenta de que pueden fijar hasta 150 kilos, por ejemplo, algunas, las que anduvieron mejor, 180 kilos de nitrógeno por hectárea por año, casi unos 300 y pico de kilos de urea, pero que es muy variable entre las distintas especies. Entonces hay especies que fijan mucho, otras que fijan menos, unas que producen mucha raíz, otras que producen menos raíces. Es como que empezamos a evaluar estos caracteres, que no son el rendimiento, sino son otros caracteres que nos ayudan a proveer el servicio, por ejemplo, de regulación del ciclo de nitrógeno, formación de materia orgánica. Y una de las cosas interesantes que vemos es que las especies varían mucho en esa capacidad. Así como la soja varía mucho en cuál rinde más, cuál rinde menos, y ningún productor planta cualquier maíz, sino que elige muy bien el maíz que plantar, o la soja, la variedad de soja que planta, pero además el ciclo, y la elige muy bien. Una vicia sativa no es lo mismo que una vicia villosa, y una vicia villosa variedad tanto no es lo mismo que una vicia villosa variedad tal otra. Producen muy distinto, fijan muy distinto cantidad de nitrógeno del aire, según la especie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y empezar a probar esas especies. Entendiendo las dificultades para afrontar cada campaña, para Piñeiro el secreto es que los productores puedan pensar más en el largo plazo. Más que nada la clave es pensar en el largo plazo. Muchos productores a veces hacen los números y está bien en el corto plazo y eso a veces tienen urgencias y es correcto, pero estaría bueno generar información de qué pasa con el sistema a largo plazo. Entonces sistemas más diversos en general son más estables, sistemas que tengan más materia orgánica. Están ya viendo productores que hace años que hacen esto, de que sus rindes son mejores, son más altos, son más estables, que tienen menos insumos. Entonces yo creo que lo que hace falta es como un cambio de paradigma, ¿no? De dejar de mirar la planta y mirar el sistema. Tenemos que empezar a mirar el sistema y todos sus servicios y empezar a pensar las rotaciones
en todos esos servicios que presta, los de apropiación privada, que son los que van a afectar principalmente la propia producción, pero también los servicios de públicos, ¿no? La emisión de gases o la contaminación de las napas, o el uso de herbicidas o insecticidas, que también son servicios que de alguna manera alguien termina pagando. Entonces, tenemos que tratar de diseñar sistemas en donde esos servicios, ese sistema nuevo, provea toda esa diversidad de servicios y no uno solo. Eso se puede, lo que hay que hacer es ponerle información y cabeza a los sistemas y generar la información adecuada para poder armarlos o ensamblarlos de esa manera.